Porque así como hay pláticas triviales o profundas, productivas, divertidas, con dolor o muy ligeras, elegimos un espacio para tener charlas con sentido. ¿Quieres darle un sentido a tu vida? Todo comienza en ti. Charlas con sentido. Bailete Arroyo con Lorena Saavedra. Tercera temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Charlas con Sentido, Bailete Arroyo. Con mi querida Lorena Saavedra. Felices de estar iniciando esta nueva temporada, invitándoles para que se queden con nosotros, porque en este episodio tenemos mucho que aprender, Leti, y como siempre, yo también digo esto, ¿verdad? Sí, mucho que aprender. Mucho que aprender. Sí, un tema por demás interesante. Ya saben que yo a todo le pongo, este es un tema súper importante. Súper importante. Y vamos por la vida con muchos dolores y no nos damos cuenta que ese dolor que tenemos lo hemos enmascarado de muchas formas. ¿Cómo creen que ustedes, cómo creemos que se enmascara un dolor? Trabajando. Es la mejor manera. ¿Has escuchado eso, Lorena? Claro, las personas que trabajan muchísimo, los famosos workaholics, ¿no? Exacto. Yo no dije el término porque como es en inglés y a mí me sale medio mal. Entonces, pues, los trabajadores compulsivos. Trabajan harto, pues, Sí, ¿no? de los que trabajan harto. Es gente que se ha dedicado han tratado de evitar el dolor. Hay muchas personas que no hacen consciente el dolor. Hay personas que van pasando de un dolor a otro y no se dan cuenta que tienen un dolor. Y terminan, ¿has visto tú, Lore, gente que va a una funeraria y no le llamaba nada a la persona? Sí, claro. Y resulta que ahí ella está con un llanto imparable. En una película también. En una película, y entonces dices, ¿pero por qué estoy llorando? Si ni me llamaba nada. No, y yo estoy a llore y llore porque traía duelos que ahora me reflejan esto que está pasando. Por eso es esa famosa frase, Leti, de que cuando lloramos se dice, en realidad no lloramos por lo que creemos que estamos llorando. Así es. Y fíjense bien, el sistema de enfriamiento, así como los autos hoy de primera generación, también nosotros tenemos un sistema de enfriamiento. ¿Sí? Cuando nos enojamos, pues sube la presión, muchísimo, el enojo, ¿no? Furia, ¿se acuerdan de Furia en la película? Bueno, pues entonces ahí hay como un sistema de calentamiento en exceso, pero después viene un sistema de enfriamiento y empezamos a llorar. Y saben que yo encuentro cuando la gente va a terapia que me dice perdón por llorar, perdón. Siempre que empezamos la terapia me dicen perdón y yo le digo ¿por qué? Porque estás llorando. Yo incluso agradezco muchísimo, Lore, la gente que me regala sus lágrimas sin conocerme. Porque quiere decir que afuera no hay un lugar seguro donde tú puedas expresar el cariño, el acompañamiento. Porque por lo general que decimos, no llores, y tú con la lágrima y el moco tendido. Y es que también el decir no llores se relaciona mucho con el que le voy a dar mi apapacho, ¿no? O no me gusta verte llorar. Vamos a empezar a trabajar en dejar de decir no llores. Así es. En otro de los episodios ya tenemos el de la validación de las emociones, para que se echen un clavado, ¿sí? La validación de las emociones y la responsabilidad afectiva. Porque a veces no queremos que la otra persona llore, pero es por mí, por lo que a mí me representa todo esto. Y vamos a empezar. Entonces, ¿qué se entiende por un duelo? Fíjense que cuando empezamos a pensar, Lore, ¿cómo vamos a ponerle a este episodio? Decía Lore, pero algo en positivo, pues duelo positivo. Dije, no hay de otra. Pero ¿a qué nos remite cuando alguien dice duelo? A partida. Pérdida. Muerte, pérdida. ¿Sí? Y generalmente nos vamos como por la muerte. Y entonces la gente dice, no, yo no quiero trabajar eso. Eso es algo que yo no quiero trabajar. Yo quiero solamente trabajar las cosas bonitas de la vida. Yo no me voy a poner a pensar cosas tristes. Pero un duelo viene de la palabra dolor, justamente. De algo que nos duele. Y hay tantas pérdidas, ¿sí? Y yo quiero que esto se lo lleven muy grabado. El duelo es la respuesta emocional ante una pérdida. Por favor, respuesta emocional. Repitan después de mí, respuesta emocional. Respuesta emocional. Porque nosotros queremos entender el dolor. Nosotros queremos entender el dolor. ¿Se han dado cuenta? ¿Pero por qué pasó? ¿Pero por qué? Y ahorita lo vamos a ver aquí en las etapas del duelo. Todo esto tiene que ver con el duelo, Lorenzo. Desde cosas como relaciones sentimentales,
que dejaste por ahí y que tú dijiste, no, a mí no me importa, yo, el que sigue y el que sigue. Y yo digo, a lo mejor nunca te diste el tiempo de esperar y decir, ahora sí me voy a dar el tiempo de llorar o de sufrir por algo. No nos damos cuenta. Después, una infidelidad. ¿Les ha pasado? No contesten, por favor, no contesten. Pero una infidelidad es de los duelos más, vaya la redundancia, Lore, de los duelos más dolorosos, sí, claro, que puede haber. Porque hay detrás algo también que ya lo hablamos. Ya lo hemos hablado y atrás de ese duelo hay tantos factores que nos hacen que el duelo sea más doloroso. La infidelidad, uno de los más fuertes. Las enfermedades. ¿Qué es lo que nos hace más fuertes? La salud. Cuando tú pierdes la salud, Lore, por lo general vas a perder todo lo demás. Sí, y es de los duelos más importantes. Quien ha estado en un proceso de enfermedad se da cuenta que cuando pierdes la salud lo pierdes todo. Por eso yo, cuando me dicen ¿cómo estás?, primero digo bendecida y después digo con salud y con trabajo. Pero primero con salud y después con trabajo. Y muchas veces, sobre todo ahora que estamos en esta época, pedimos tantas cosas y queremos tantas cosas y de verdad que número uno, salud, ¿no? O sea, si nos vamos en una lista, ¿dónde está? Para ponerlo siempre, después de la gratitud, ¿no? Y la salud te permite tener muchas otras cosas. Y a veces no vamos al médico hasta que estamos sumamente enfermos. Si hay algún odontólogo por aquí, no me dejará mentir. Vamos hasta el último momento, ya cuando los dientes se me cayeron, y le digo, por favor, ¿me los puede pegar? Y eso del chicle, pues no funciona muy bien, pero ellos lo saben, ¿no? Los médicos también, aquí tenemos muchos médicos, van al último, cuando ya no pueden. Los psicólogos, hasta que ya no puede, consulto al médico. Obviamente la muerte, no voy a abordarlo porque ya lo saben. Laboralmente, ¿qué duelos habría, Lore, dentro del área laboral? ¿Cuál te late? Pues el perder un trabajo, de manera justificada o no. O sea, hubo recorte de personal, claro, te tocó a ti. Igual que renunciar. Igual que renunciar. ¿Es un duelo? Sí, eso es un duelo. La jubilación, de la que ya hablamos, ¿no? La jubilación, aquí tenemos a alguien que se acaba de jubilar, que se unió al grupo de la jubilación, y entonces... Y se supone, Leti, que ya está como, ya lo tenemos en la mira, ¿no? Y que ya es algo que sabemos que va a suceder, sin embargo es un duelo también. Así es, la jubilación, el no encontrar trabajo, el ambiente en el trabajo. ¿Cuántos duelos? Porque no le caes bien a nadie, eres el higadito de todos. Eso también es otro duelo. El excluido del grupo. Claro. Sí, la jubilación, el encontrar trabajo. Hoy, porque el hecho de cuando salen de la universidad, Lore, hoy hay un síndrome del egresado, que ese se nos daba como a los 23 años y ahora se les da a los 40. ¿Por qué? Porque antes tú terminabas la universidad y vete a chambear. Pero ahora no, ahora sales de chambear y vas a una maestría, a un doctorado, a un postdoctorado, para no enfrentar la tremenda realidad que no hay trabajo, y no como el que tú quieras, y terminan siendo influencer. Porque no hay trabajo, perdónenme, pero no hay trabajo. Y entonces, así será. Perdónenme un poquito mi garganta, que está un poquito lastimada, ¿no? Odios, rencores, eso es un duelo. No poderte dejar de esos duelos y de esos rencores. Ese es otro duelo. Dejar un rencor es un duelo tremendo. ¿Habían escuchado de eso? No. Amistades. Hay gente que pasa de amistades como pasar de zapatos. Pero hay personas que me dicen, mi duelo más grande fue cuando perdí a mi amiga. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Los abortos, ojo. Y muchas chicas que hoy han decidido esta opción, que es el parar un embarazo, después tienen un duelo bien grande, pero nunca se dieron la oportunidad del duelo. Tienen un poquito de calor, ¿verdad? Los estoy viendo acalorados ahí. Ahorita, producción, que nos den un poquito de aire. Es que quitaron el de aquí por mi garganta, ¿sí? Los abortos, la adolescencia. Hay tanta adolescencia tardía, Lore. Muchos de los casos que nos mandan con Lore son de adolescentes tardíos, ¿sí? Que quieren andar de novios y de no sé cuánta cosa, y quieren que los hijos sean bien maduros. Y yo digo, pero si tú eres un adolescente tardío,
Y quieres que tu hijo de 12 años sea un maduro y que acepte a tu novia y a la siguiente novia y a la siguiente novia. ¿De acuerdo? La vejez. Nuestro siguiente capítulo se llamará la sexalescencia. Sí. Muy bueno, por cierto, buenísimo. La sexalescencia, un término ya diferente, porque los que ya llegan a los 60 ya no parecen. No, los 60 son los nuevos 40. Ojalá que no sea emocionalmente, pero en todo lo demás sí está muy bien, ¿no? Esa parte sí me gusta, ¿no? La viudez. Okay. La viudez, ¿qué les parece? También, por supuesto. Sí. Esos que dicen, se ven identificados. La viudez es una cuestión de un duelo que se posterga y se posterga y se posterga, y le eres fiel a alguien que ya no está. El duelo, muy importante, y que muchos matrimonios no tienen, como el divorcio, ¿sí? Pero que entra como un divorcio también, la viudez, el divorcio, las cuestiones sexuales. ¿Se han puesto a pensar cuántos duelos sexuales hay? La frigidez. Les quisieron por ahí. La incontinencia urinaria, Lore. Bien. Sí. Hay mujeres que dicen, no, yo ya no voy a tener sexo porque tengo incontinencia urinaria. Luego me dicen, les paso los datos de muy buenas ginecólogas para que se maneje esto y ustedes puedan seguir teniendo una vida sexual activa, ¿sí? La frigidez, la impotencia sexual, la eyaculación precoz, ¿sí? Todo esto son duelos. Y luego puse los fantasmas. Muchas personas hacen un duelo y terminan matando al que fue bien malo, pero siguen haciéndole un ídolo al fantasma de cuando empezó la relación. ¿Sabes, verdad? Y luego, sobre todo, las expectativas. Es que yo creía, es que yo esperaba, es que yo me había hecho un sueño. Esas expectativas también tenemos que hacerles un duelo, ¿sí? El famoso nido vacío, ¿les ha tocado? Y todos dicen, no, gracias a Dios, que los hijos se vayan. No, que los hijos se vayan, adiós, que cada quien tarde se me hacía, ¿sí? El vivir como roomies, ya hoy, a mí, ya ves que me haces decir estadísticas Saavedra Arroyo. Yo creo que hoy, tristemente en los matrimonios, 8 de cada 10 matrimonios viven como roomies, solamente por no enfrentarse a un divorcio, o por no enfrentarse a una separación, por no enfrentarse a algo de estilo. ¿Sí? Déjenme ver si no me acordé. Todos estos escenarios pueden ser posibles. Todos estos escenarios nos estamos viviendo. Un divorcio es una cuestión súper dolorosa y la gente está tan preocupada, Lore, en estar peleando, en hacer justicia, que no se dan cuenta que había un duelo ahí que nunca trabajó. ¿De acuerdo? Hay muchos que ya teníamos perfectamente bien identificados y hay otros que hoy estamos descubriendo y que inmediatamente podríamos decir un duelo. Eso no es un duelo, Leti, por Dios, ¿no? Ajá, lo hemos platicado igual en algunas reuniones que me dicen, ay, Lorena, ¿eso de dónde lo sacaste? Y yo, me lo dijo Leti Arroyo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está la negación, aparece la negación. Pero bueno, ya Lore, fue su bibliografía, dice Leti Arroyo, y cuando me cuelguen a ver qué vamos a hacer. Pero bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Que aparece la negación, es que eso no es posible. Herrera y Asociados, luego me asesoran si pasa algo, por favor. No te creas. ¿Cómo empezar a trabajar? Exacto. Y entonces, ¿por qué puse esa imagen? A mí me gusta mucho que una imagen diga más que 1000 palabras. ¿Sí? Un trampolín y una piscina. Una pérdida es de algo que tú sentías, donde tú sentías cierto grado de seguridad, Lore. ¿Sí? Donde hay esa seguridad. Y cuando hay esa seguridad, si tú tenías mucha seguridad en una persona, haz de cuenta que te subiste a esta torre, a la plataforma de no sé cuántos metros es. Pon tú 10. Pon tú. Esa es Lore Saavedra, pon tú 10. ¿Sí? ¿Cuánto deberá de medir la piscina? Mínimo 10. Porque imagínense, te subes aquí a la plataforma de 10 metros y te avientas en un chapoteadero.
¿Qué pasaría? No, pues ya todos lo vimos en nuestra mente. Ya, o sea, un huevo estrellado, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. La intensidad en el duelo, estoy hablando de la intensidad a la distancia que hay entre aquí y la caída. En este tiempo, es la intensidad en un duelo es directamente proporcional a la seguridad que te da. Hay gente que es difícil que genere apegos, porque hemos dicho que los apegos son muy malos, pero hay apegos que son necesarios. Hoy, paciente 235, para que me acuerden, paciente 235, esa persona tiene una bebé que nació con un problema en su cerebro, un tumor en el cerebro, no recuerdo, lo acabo de ver, y a la bebé le quitan el tumor, pero la bebé pues obviamente tiene muchas condiciones de salud diferentes. El esposo está en un estado de negación total para ver a la niña, y la mamá ha hecho todo el trabajo de estar haciéndola, y lo que le han dicho los neurólogos, ni siquiera los psicólogos, Lore, los neurólogos es apego, 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 que la bebé sienta que tiene a alguien. Y eso es lo que a esa bebé, hoy ella le llama milagros, porque es una bebé que milagrosamente lleva 2 años de vida y lo que más ha hecho es estar apegada a su bebé. ¿Sí? Entonces, cuando decimos apegos, creemos que los apegos son malos. ¿Sí? Los apegos enfermizos, los celos no, porque luego me dicen, soy celoso, así como normal. Pero no. normal. Ajá, no. No hay celos. No existe. Así. Pero ahí anótense en el QR emocional, que también quienes ya nos leyeron, en el QR emocional, ponle envidioso, ¿sí? O egoísta en ese QR, ¿sí? Pero esta intensidad, entonces si tú nada más te subiste a esta plataforma, que ni siquiera es la plataforma, que es el contorno de la... Porque hay personas que nunca se suben, Lore, más allá. Pero hay personas en que trabajan juntas, hacen al gimnasio juntas, hacen tantas cosas juntas, pues ya están en el tercer, en la última plataforma. Y entonces la caída es muy fuerte. Y hay personas que no quieren caer, que no quieren sentir el dolor. A nadie le gusta sentir el dolor. Y si no me creen, doctores, ¿qué es lo que más venden? Analgésicos. La industria farmacéutica, ¿qué es lo que vende? Analgésicos. Porque no quiero que me duela. Pero hay gente que ha aprendido a vivir con el dolor. Y hasta caminas diferente con tal de no mejorar lo de tu columna vertebral. ¿Sí? Y te enseñas a caminar con un dolor que nunca pasa. ¿De acuerdo? Y esta aquí me encanta, yo lo hago con mis manos, pero aquí lo hice con esta gráfica, las etapas del duelo. ¿Sabes por qué nunca fuimos como tan fácil el acceso a la ciencia, ni la psicología, ni la tanatología? ¿Por qué? Porque en un proceso normal, por ejemplo de varicela, Lore, en un proceso de varicela, primero sale como la ronchita, luego se infla, empieza a dar comezón, luego se llena la pústula, luego se seca y luego se cae. Invariablemente va a pasar así, ¿verdad, doctor? Nunca vamos a decir, no, primero se cae la pústula y luego se infla. No. Sin embargo, en las etapas del duelo sí suele suceder que hay este cambio. El primero es la negación y el último es la aceptación. Pero todos decimos, yo ya lo acepté, y no es cierto. A veces nos quedamos en la resignación. Y los otros 3 pueden ir pueden variar el orden. Variar el orden. Sin embargo, aquí empieza la negación. Cuando yo niego que algo está pasando. Jaja, como los niños. Ni me dolió. Y hasta te hacen caras de que no les importó. Ni me dolió. ¿Y qué tal cuando nos dan una noticia de alguien que trascendió y lo primero, no sé si lo han experimentado, lo primero que decimos, pero ¿cómo? Si lo vi ayer. Eso es una negación. Eso es una negación. O siempre decimos, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No me digas eso. No me digas eso. Es la negación. Y ahorita lo hacemos así justamente con una muerte. Y luego viene la ira. La ira no es como decimos en Jalisco. Ira, piedad. No, eso dice. No. La ira es el estado más grande del enojo.
incomodidad, molestia, enojo, rabia e ira. Incomodidad, molestia, enojo, rabia e ira. Y hay gente que está airado y lo que le sigue, pero contenido, ¿sí? Es que me molestó, pues ya empezó el enojo, ¿sí? Pero hay, y fíjense, hasta la Biblia, a mí me encanta la Biblia y lo saben, me encanta cuando la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, ¿puedo estar hasta este grado de la ira? Sí, y no pecar. Ok, bueno, pues entonces a cambiar y a trabajar en nuestro carácter, ¿de acuerdo? Esta ira, ¿quedó claro, Lore? Sí. Vamos bien. Es que Lore me dice, y lo valoro tanto, yo soy la voz de toda la gente, y yo digo, sí, es cierto. Sí, porque luego me hace preguntas que toda la gente me haría. Muchas gracias. Yo soy el conductor. Gracias, Lore. Después viene la etapa de la negociación. La negociación, ¿a qué le suena? Un negocio es algo bueno para ti y algo bueno para mí. Si no, no hay negocio. Si no, es abuso. Yo me acuerdo en uno de los episodios que teníamos también de Charlas con Sentido, yo le decía a Leti, a ver, es que esa parte de la negociación no me queda muy clara, porque, y me daban muchos ejemplos, y yo le ponía diferentes ámbitos, o sea, vámonos a una muerte, vámonos a un trabajo, y la verdad es que fuiste tan clara que me encantaría, Leti, que pudiéramos como desmenuzarlo un poquito más, ¿no? Cuando decimos, Leti me dice, es que esa persona está en la etapa de la negociación. ¿Pero cómo? Ahí va. Gracias. ¿Verdad que sí? Lore sí pregunta lo que ustedes quisieran preguntar. Ahorita vamos a la negociación. O sea, 3 ámbitos, pues, para no alargarnos tanto, ¿no? Y luego la depresión. La depresión es el estado más alto de la tristeza. Melancolía, añoranza, melancolía, tristeza y depresión. Y todos decimos, ando en una depre, nomás porque andas melancólica, porque andas en tus días, ¿sí? Pero nada más, o porque alguien te volteó la cara y demás. Esa es la depresión. Pero nosotros ahorita, por favor, lo que promovemos en este podcast es, por favor, no se autodiagnostique. No se autodiagnostiquen, porque todos ya están con un narcisista, con un psicópata integrado, con un loco, eres una bipolar. Bueno, ya se sabe en el DSM-5 que ni yo me sé. No le digan a mis maestros, pero ni yo me la sé. ¿De acuerdo? En estas dos etapas, en la etapa de la ira y la etapa de la depresión, es como el águila y el sello de una moneda. A mayor enojo, mayor tristeza enmascarada. ¡Wow! Sí. Para que sepas qué es lo que realmente te enoja, a lo mejor ahí hay algo de tristeza enmascarada, que no sacaste. Porque, ¿qué creen? Nos pesa mucho, Lore, sentirnos tristes. Las personas no quieren sentirse tristes. Doctora, deme algo para que se me olvide. Yo digo, váyase con el herrero. El herrero, aquí como a 4 cuadras, tiene un lugar, le va a dar 2 garrotazos en la cabeza. No nomás se le va a olvidar el esposo, se le va a olvidar cómo se llama, a qué estamos haciendo y qué estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en esta etapa queremos evitar el dolor. ¿Se fijan? Deme algo. Y andan con homeopatía, con flores de Bach, con imanes, con meditación, con yoga, porque no quiero sentirme triste. Pero luego llega la noche y, ay, muchacha, el cerebro dijo, ¿en todo el día no me dejaste? Ahí voy yo. Ahorita que ya se cayó todo, voy yo. Y empiezo a estar en el pensar, en la rumiación del pensamiento. Entonces, y finalmente, bueno, pues la aceptación. La aceptación, dije, no es estar de acuerdo. Y no es resignarse. No, ni es entender. No. Ni es entender. Lo vamos a hacer el ejercicio justamente con alguien que murió. En cuanto alguien muere, ¿sí? Porque no nos gusta ni que digamos el nombre. Y ahora le decimos, trascendió. Y yo digo, sí, pues, pero es la muerte. Pero se murió, pues. Entonces, la negación, alguien te dice, pues, ¿qué crees? Alguien, tu hermano, quien sea, falleció. Y entonces tú dices, no puede ser, no, tan joven, tan esto. Empiezo a querer razonar. Y yo me acuerdo cuando a Lore le dije la primera vez, me dice, Leti, pero estaba bien joven. ¿Y qué te dije, Lore? Leti me dice, pero estaba vivo. Sí, Leti, sí estaba vivo, pero, o sea, no había vivido ni tantos años. ¿Pero estaba vivo? Me preguntó 2 veces. Y ahí fue cuando dije, no, pues sí, Leti.
Dice, pues eso se necesita para que pueda morir. Wow, fin del comunicado. Fin del comunicado. Porque para que alguien muera necesita estar vivo. Y hay personas que están como muertas en vida. Yo veo gente más muerta en vida que muchas que están en los hospitales, porque esa gente que está en los hospitales quiere luchar por vivir, por vivir, por vivir, y tú no. Pero el día que estés así súper, súper triste, la terapia del absurdo dice que lleves a esa persona que está sumamente triste y la avientes al mar. Y vas a ver que va a empezar a nadar. Y entonces se va a dar cuenta. Porque nadie quiere morir. Claro. Lo que todo mundo queremos es descansar. Todo mundo lo que busca es descanso, ¿sí? No morir, sino descansar. Miren qué silencio se hizo. Pero bueno, esta es la etapa de la negación. Y siempre decimos, no puede ser, no puede ser, no. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Iniciamos a decir quién fue, quién lo hizo, de quién fue la culpa, quién fue el doctor, vamos a matar al doctor, vamos a matar a quien sea. Porque hay una ira tan grande, contenida. ¿Quién fue? Tú, porque tú lo llevaste al hospital, tú lo hiciste, entonces eres tú el que tienes que hacer todo esto. Empezando a buscar culpables, pero hay una ira desmedida. Hay gente que se enoja incluso con la gente que murió. El famoso ¿por qué me dejaste? Sí, paciente 143. Estoy enojado porque se fue. Claro, ella a un lado del féretro de su padre decía, tú dijiste que nunca me ibas a abandonar. Y yo le dije, mi amor, no te abandonó, tu papá murió. Y ella decía, no, él me lo prometió, tengan cuidado con lo que prometemos. Que voy a estar aquí siempre para acompañarte, siempre para protegerte. Siempre, y voy a estar aquí. Entonces, empieza la ira, hasta con la persona que falleció y con los demás, ¿de acuerdo? Y después empieza el velorio. El velorio es la mejor manera de expresar una negociación. En el velorio, la gente hasta se tranquiliza, ya cuando llega el cuerpo. ¿Verdad? Todos dicen sí. Gracias. Estamos pensando, ¿verdad? Sí. La gente empieza a tranquilizarse. ¿Por qué? Porque empiezan a negociar. Es decir, sí se murió, pero no se ha ido. Aquí está todavía. Ahí está. Ahí está, en un ataúd, pero ahí está. Las personas que tuvieron pérdidas de familiares en el COVID tienen un duelo muy atorado en esta cuestión de la negociación, porque nunca lo vieron. A ellos entró el familiar al hospital, sale del hospital y nunca lo vio. Le entregaron o cenizas o un cuerpo o un ataúd emplayado. Y nunca lo vieron. ¿Y saben qué me dicen las personas? Yo me hice a la idea, ahí es la negociación, yo me hice a la idea de que él estaba de viaje o ella estaba de viaje y que un día va a volver. Y se queda en la negociación. Leti, y hay personas que se les va la vida en la eterna negociación. Es correcto. O sea, va a volver. Va a volver. O quienes hacen, se llevan las cenizas a sus casas. Y en las casas platican con los muertos. Hijo, ya me voy, ahorita vengo. Y yo digo, cuando estaba vivo, ni caso te hacía cuando ibas a la tienda. Pero cuando está vivo, pues te tiene que hacer caso, porque ahí lo tienes, las cenizas. Y yo digo, ahí están las cenizas, pero la persona no está. Y hoy valoro mucho que haya como un estado de que se vaya y se dejen en un lugar establecido los restos de una persona. Entonces queda mejor, más clara la negociación. ¿Sí? Y luego, bueno, pues viene la depresión, cuando alguien de verdad empieza ese llanto y la gente llega y empieza a negociar de manera incorrecta. Llega y dice, muchos días de estos. Ustedes pueden no creerlo, pero me ha llegado a pasar. Muchos días de esto, felicidades, Dios te bendiga. O sea, como que fuera un saludo. Porque no sabemos qué decir. Si no saben nada que decir, por favor, mejor no digas nada. O dile, me dicen, Leti, ¿qué le digo a alguien que falleció? Dile, no tengo palabras que puedan consolar tu corazón. No tengo palabras. Si algo puedo hacer y te puedo ayudar, aquí estoy. Pero no le digas,
Dios necesitaba un ángel. Porque la gente voltea y dice, ¿y por qué no agarró uno de tus ángeles? Porque agarró mi ángel y no el tuyo. O sea, pero es que esa necesidad de querer darle apoyo, consuelo y demás a las personas, y de verdad, aquí voy a, por eso hago esta pausa, Leti dice, de verdad, corre la voz y jamás digan eso. Jamás. Que Dios quería un ángel. Sí, Dios quería un ángel, Dios sabía, ajá. Y está mejor, y hay personas que me han dicho, sí, él está mejor y yo aquí muriéndome. Y ahorita vamos a llegar al siguiente punto. Y la aceptación pues pasa cuando realmente la persona llega a casa y se da cuenta que la persona no está. Sin embargo, a veces en esta negociación nos quedamos años y años y años y años. Nunca me di un tiempo, dice Camus, un autor, que es más fácil ir y visitar una tumba que no me crea un apego, a tener que tener un amigo en carne y hueso con el que sí me relaciono y tengo que tener ese apego. Me gusta Albert Camus. Y entonces aquí empieza esta aceptación, ¿de acuerdo? Este duelo debe de llevar aproximadamente entre 6 meses y 2 años. Hay personas que me han llegado y me han dicho, ay doctora, 2 años, ay no era tan importante para mí. 8 días y se acabó. Y luego lo veo en terapia. A los 2 años o 3, y anda stalkeando a la mujer y viendo a ver qué está haciendo, pues no, que no era importante. ¿Sí? Pero también ahí es otra cosa que también digo, Leti Arroyo me dijo, sí, en las reuniones, ¿no? Que en 2 años se les hace una cantidad enorme de tiempo. Y Leti lo ha dicho, es real, 6 meses a 2 años. Esta intensidad, si realmente no había ningún tipo de apego, sí, pues entonces no voy a tener tanta intensidad en el duelo. O sea, hay que tener presente que él es directamente proporcional al apego que me daba o a la seguridad que me daba. ¿De acuerdo? Pero aquí vienen estos 3 contaminantes, y digo 3 porque son estos 3: miedo, vergüenza y culpa. ¿Miedo a qué? Hay gente que no sabe ni a qué, pero tiene miedo. Cuando ella hacía todo, pero tiene miedo. ¿Qué va a pasar? Miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me van a ver? Y luego empieza un sentimiento de vergüenza. Hay gente que dice, no voy a salir a la calle porque me da vergüenza. ¿A qué? No sé, pero me da vergüenza. Y en una pérdida, cuando estás divorciada, tampoco quieres salir. ¿Sí? Y nadie lo pone en sus redes. No pone divorciando. No. Ya de repente desaparece el antiguo y ya aparece otro y dices, es el nuevo amor de tu vida. Y ya conoces a la otra persona. Vergüenza. Este es un sentimiento muy dado en compañía de la culpa. Miedo, vergüenza y culpa. ¿Sí? Y esta culpa, por eso está del mismo color que el miedo y la vergüenza, esta culpa es porque yo creo que algo fue injusto. Por eso al inicio empezamos a ¿por qué? Fue injusto, no se valía, no lo merecía, no nada. ¿Y qué crees? Vuelve a salir lo que siempre digo, el modo víctima. Modo víctima. Porque es más fácil, es una postura sumamente cómoda el vivir como víctimas, porque finalmente vamos a ser los buenos de la película. Qué padre lo que acabas de decir. Y justamente esta victimización es, yo no lo creía. Y yo digo que la máscara más bonita, ya luego vamos a hablar del ego, porque ese me lo han pedido mucho. Marque ahora, siga la campanita para que digamos el del ego. No sé, es que ya me tengo que hacer así, ¿no? Pero esta victimización es la máscara preferida del ego. Todos creemos que la victimización es así como, oh, no. No, la victimización también se disfraza de no. No lo merecía, yo no lo merecía. Y entonces si no lo merecías, ¿tú eres el bueno? ¿Y dónde está tu ego? Toda la persona que se victimiza juega el papel de víctima y de ego. Yo no me lo merecía. Hay mamás que me han dicho, me quiero morir antes que mis hijos. Yo digo, fíjate nomás. Fíjate nomás. Es que yo no quiero saber qué se siente que se muera un hijo. Yo digo, híjole.
cómo para todo tenemos un ego tan enmascarado. Cuando estamos viviendo un duelo, por quien lloramos es por nosotros. Cuando yo le digo a los pacientes, tú estás llorando por ti, hay gente que se ha levantado del consultorio y se ha ido. ¿Me estás diciendo que yo lloro por mí? Sí. ¿Sí? ¿No se escuchó bien? Sí. Porque representaba, porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora yo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo me van a ver a mí? ¿Quién va a pasar las noches conmigo? Y entonces, va a pagar las cuentas. bueno, las cuentas por cobrar. Bueno, si hay algo ahí que se haya preparado, pues va a estar ahí. Claro, todos nuestros dolores son por nosotros. ¿Por qué todavía me duele? Quizá porque nos quedamos en esta etapa de la negociación, y negociación y victimización, un paso. Es que no puedo vivir sin él. Yo. Gracias, Lore. Yo. No sé cómo seguir viviendo. Yo. Mejor me hubiera muerto. Yo. Y que te lloren a ti. Mi mamá tuvo la pérdida de un hijo estando ella en vida, y todos decían, no le digan. Y yo dije, ¿cómo no? Si sí sabe contar. O sea, ella tenía 7, sí nos decía nombres de todos. A ver tú, Juanita, Petrita, y nos decía los nombres de todos, la mera verdad. Pero ella sabía quiénes éramos. Y todos, no hay que decirle, no le digan, no, pobre de tu mamá, está bien viejita. Y ella tiene que vivir ese duelo de su hijo. Y fue tan fuerte mi madre, tan fuerte, y ella decía, fíjense, yo nunca había tenido el dolor de un hijo, de la pérdida de un hijo. Y dices, yo creo que es el dolor más grande. Dicen que ni siquiera tiene nombre, ¿verdad? Y ahora ya se le está poniendo nombre, pero no tenía nombre a las pérdidas. Entonces, cuando tú te quedas en esta etapa de la negociación, estás jugando el papel de víctima. ¿Por qué todavía te duele? Quizá porque ahora tu apego fue a través de el dolor. Te has apegado al dolor. Y entre el dolor y la nada, episodio 14 de la primera temporada. No se crean, no me acuerdo cuál es. Las personas prefieren el dolor. Entre el dolor y la nada, siempre vamos a escoger el dolor. Qué fuerte, ¿no? O sea, si hay que aterrizar esto entre el dolor y la nada, la gente prefiere el dolor. Sí. Entonces, yo en otro de los episodios también trataremos el creer que si hubiera sido de otra manera, estaríamos mejor. Negociación. Esta paciente, esta sí está en el libro, esta historia. Son 2 mujeres, las 2 perdieron un hijo. Con una tenía 9 años yo acompañándola en el proceso de muerte de su hijo. El chico a los 5 años cayó en el hospital, y ella desde los 5 años, por 9 años, había estado con el chico una y otra vez y otra vez. Y ella llegó momentos en la consulta que me decía, Leti, no sé cómo decírtelo, pero le he pedido a Dios que mi hijo muera. Entonces, ¿se imaginan la culpa con la que ella vivía? ¿Sí? Y ella llegaba, dejó a sus otros hijos, porque tenía otros hijos, y se dedicó a atender al hijo que estaba en postración. Y por otro lado, ese día que fue al consultorio, porque generalmente yo asistía con ella al hospital, donde estaba su hijo, y entonces la otra persona llega y por coincidencia la que estaba ahí era una persona que por primera vez estaba yendo. Ella despidió a su hijo y le dio la bendición. El hijo se fue, y a las 2 cuadras su hijo tuvo un accidente de tránsito muy fuerte y el hijo murió. Y ella llegó y dice que se hubiera quedado en una cama, en una postración, que se hubiera quedado ahí. Pero yo le dije a Dios y se fue. Le dije a Dios y ya no lo volví a ver. Y cuando me avisaron, lo acababa de despedir. Y cuando ella salió, iba a entrar ella, que había pedido ir a consulta, y hay así un recibidor pequeño afuera del consultorio, y la vi y dije, ella dijo que le hubiera gustado que fuera diferente.
Y me acuerdo que la metí y le dije, ¿me permiten hacer algo entre ustedes dos? Pásense. Y se pasaron las dos y estuvieron ahí trabajando, consolándose, creyendo, una creyendo, era mejor que mi hijo hubiera muerto rápido. Y la otra decía, yo hubiera preferido tener a mi hijo en cama muchos años. Y verlo y decirle cuánto lo quise, cuánto lo amé, cuánto estuve añorando, cuidarlo, quererlo y amar. Siempre creemos que el dolor puede ser diferente, sí, o sea, que mi dolor sería diferente si me cambiara. Por ejemplo, en una separación, paciente 286. No lo había dicho, ¿no? 286. Aquí traigo mis anotaciones, pero ni las veo. Paciente 286, ella llega sumamente molesta a terapia y me dice, ella me dice, lo que no le voy a perdonar es que él haya hecho primero los trámites para divorciarnos que yo. Y le dije, oye, mi amor, pero si tú ya te querías divorciar. Sí, pero ¿por qué lo hizo primero? Porque él lo hizo primero y eso no se lo voy a perdonar. ¿Se llama? Ego. ¿Sí? En una muerte, en una separación, creyendo que va a ser diferente, me dolería menos. Me dolería menos si me hubiera dicho esto. Me dolería menos si hubiera pasado de manera diferente. Yo decía, y no lo puse porque hasta después me acordé, ya saben que tengo déficit de atención, pero hay veces que hasta hacemos duelo a los teléfonos. Yo por un año tuve 2 teléfonos. El viejito para no dejarlo. y el nuevo que el hijo me forzó a que comprara. Muy bien, Que dijo ahí bien forzado, ya te toca el furifitú, el frufru. Y yo con el free bien feliz. Y decía, te estoy mandando al frufru. Y yo decía, pues ni modo, yo estoy con el frufri. Hasta eso tenemos un duelo en nuestras casas. Duelos. Y cuando dije del fantasma, digo, para terminar, ya casi terminamos, cuando me quedo con el fantasma, ¿se acuerdan que hablé del fantasma? En una relación, cuando tú negocias a través del enojo, te vas viendo lo más malo de la historia. Ni te quería, ni te hacía, te hacía de todo. Ay, Lore, nunca te dejaba salir, te tenía bien controlada, manipulador, narciso. Y bueno, así, le hacemos todo. Y entonces tú tienes que decir, en la negociación del duelo, sí es cierto, era bien malo. Pero ¿qué creen? Luego viene el fantasma. Y dice, pero también era bien lindo. ¿Y cuándo es lindo? Pues cuando empezó la relación. Era bien lindo, por eso hay parejas que se la pasan del odio al amor, para traer otra vez temporada 1 cuando teníamos ese fantasma. ¿Quedó claro en ese? Entonces, querer entender, concluyo con esto, querer entender es el por qué, la porquería. ¿Por qué pasó? ¿Por qué? Y yo dije, apréndanse lo que dije al principio. El duelo es la respuesta emocional. El por qué es cognición, es entender. Y entender no significa aceptar. No te queda otra, pues ni modo, me dejaron. ¿Sí? Esa es resignación. Aceptar es decir, esto se acabó. No, pero si se hubiera acabado diferente. Es lo que hay. Ajá. ¿Y cuántas personas dicen, quiero volverlo a ver? Paciente 532. Quiero volverlo a ver para que baje la cara cuando me mire. Yo digo, ay, no, te estás quedando en una negociación bien absurda. ¿Quieres verlo para que baje la mirada? Y a lo mejor, ¿qué crees? Él va a estar bien feliz comiendo y viéndote. Chop. Y tú esperando que, ay, qué doble, para seguir siendo tú la buena de la historia. Quiero que me pida perdón. Le dice, ¿para qué? No más. Ajá. Y cuando la gente me dice, quiero que me pida perdón, yo le digo, ay, señorita benevolente. ¿Sí? Jesús estaba clavado en una cruz y nadie le pidió perdón. Nadie. Y sin embargo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros decimos, no, que venga y me pida perdón. Y de rodillas. Y con 2 pencas de nopal en las rodillas. Y luego que me bese la mano
que se dé 2 vueltas y que llore desesperadamente. Pero a ese paciente tú le decías, ok, y ya que haga todo eso, ¿qué va a pasar? ¿Y qué te contestaba? Nada, pero quiero que lo haga. Pero no lo vas a dejar, porque entonces te quedas con estas deudas emocionales que he hablado tanto tiempo, porque no quiero que se acabe el dolor. Y aunque me venga a pedir perdón, pero el perdón es así de, sabía que yo tenía la razón. Sí, ratón de 2 orejas. Sí, para eso viviste mal tanto tiempo, solamente para demostrarle a todo el mundo que tú eras la buena y que él era el malo. Resignifica. Las cosas se terminan. Que las quieras entender y que quieras llevar al médico a la silla eléctrica para que pague la culpa, o que te vea infeliz. ¿Sabes por qué muchas parejas no se separan? Sí, escúchenlo bien, por favor. Para que el otro no sea feliz. Sí, lo voy a dejar para que la otra sea feliz. No, aquí nos enfermamos todos de cáncer en la casa. Perfectamente infelices. Perfectamente infelices todos. No lo voy a dejar para que sea feliz con la otra. Y yo le digo, ¿entonces todos infelices? Sí. Yo digo, bueno, fin de la terapia. Nos vemos si quieres después. Ya que estés lista a dejar ir. ¿Cuánta ropa has dejado en tu closet? ¿Cuántos zapatos? No tengo nada que ponerme. ¿Sí? No tengo nada que ponerme, no tengo nada ahí guardados para cuando seas delgada. Pues hazle un duelo a tu gordura, chula. Hazle un duelo a tu gordura, hazle un duelo a la ropa. No, yo quiero que la ropa se la lleve mi tío y que se la ponga mi tía, y la tía no quiere ponerse tu ropa. Entonces, resignifiquemos. Sanar es meterse donde te duele. ¿Quieres saber a veces dónde está tu dolor? De verdad, échate un clavado y ve si estás en el modo víctima o en el modo negación. Cuando niegas que hay un dolor, definitivamente no vas a estar. Este es el paciente 212, ¿sí? Y él dice, honestamente, me parece más fácil seguir así, sufrir que resolver. Hay gente que solamente va a terapia a que diga, hasta terapia fui. Ajá, y no me sirvió de nada, y yo digo, ay no me recomienden de esos pacientes victimarios, no me los anden recomendando, porque luego hasta con Leti fui y yo qué culpa tengo. O sea, es como por grado, pero no, de verdad, llegar a este momento es saber que te has convertido de víctima de tu dolor. Y quizá lo que debas de hacer es hacer un duelo justamente a tu dolor. Reconoce y valida tus emociones, responsabilízate de tus emociones. Cuando ya no tenemos a quién más culpar, ¿a quién crees que vamos? No, con Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Qué te hice yo? Modo victimización. ¿Qué te hice? Y yo dije, lo mismo que te hiciste cuando estabas bien. Nada. Porque cuando te pasan cosas malas y dices, ¿qué hice yo? Pero cuando te pasan cosas buenas es, ni gracias dices, o sea, de pasada. Pero cuando pasan cosas malas, sí, el perdón y la resignificación. Creo que con esto podemos concluir, Lore. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? ¿Bien? Cierra tú. Espérenme, vamos a cerrar el episodio. Ajá, y entonces ahora sí las preguntas y respuestas, porque hubo muchas risas, muchas proyecciones. A cualquier cosa, yo también de repente ya no le digo nada a Leti y hago cara como ella dice de nada, para que no me vaya a cachar, porque proyección Lorena, no te creas. Síganos en nuestras redes. Venga para acá. Ajá, síganos en nuestras redes, Charlas con Sentido, en todas las plataformas, y en donde falte, pues péguenos ustedes, no sean malos, péguenos para que luego nos sigan en otra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada, tercera temporada. Lore, gracias Leti. Y por supuesto saben que pueden sugerir algunos temas que quieren que tratemos. Por supuesto que de eso se trata, y como dijo Leti, que lo sigan recomendando, que se vuelvan virales algunos episodios. Nosotros solamente somos como esa forma que yo me siento feliz de que Leti me haya invitado a acompañarla y hacer como ese hilo conductor, pero siempre coincidimos en que vamos por la vida, queremos las dos sembrar esas semillas para que cada vez sean más personas
que se den a la tarea de empezar a sanar de manera responsable sus emociones. Buscamos y queremos que la salud mental siga siendo un tema importante para todos, para poderlo llevar a nuestras casas. Y de broma decimos, recomienden los episodios a sus amigas y a sus enemigos también, ¿no? Claro, para que dejen de ser sus amigas. Muchísimas gracias a todos. Lore, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Charlas con Sentido. Bailete Arroyo con mi querida Lorena Saavedra. Gracias. Hasta la próxima. Charlas con sentido. Bailete Arroyo con Lorena Saavedra. Tercera temporada.